Mira, súper compleja, Rafa, súper compleja porque no es la Asamblea Legislativa que uno conocía anteriormente. Obviamente existen comisiones de trabajo en las cuales debería haber un parlamentarismo que actualmente no lo tenemos. Solo es la mayoría que ellos tienen hace 67. Entonces, al final de cuentas, no importa que nosotros podamos discutir, plantear, opinar, sino que al final de cuentas hacen lo que ellos quieren. Por lo Ujú. menos yo estoy en una comisión, la que se llama de familia, niñez, adolescencia, adulto mayor y personas con discapacidad. Esta comisión pasó aproximadamente más de 7 meses sin sesionar. No sesionaba. Y al final, otras comisiones la agendan al final de la plenaria, pero la suspende faltando 5 minutos. Ujú. Y la otra es que sesiona y solo dura 15 minutos. O sea, al final de cuentas no hay una posición clara para poder plantear la necesidad del pueblo salvadoreño. Y al final de cuentas nosotros somos legisladores igual que los diputados de Nuevas Ideas. Fuimos elegidos de la misma manera. Tenemos Ujú. iniciativas de ley. Yo te puedo mencionar que de 148 iniciativas que hemos presentado en esta legislatura, 25 han sido por tu servidor, en el tema social y en el tema económico. Y ninguna ha sido ni siquiera agendada en comisión para poderla discutir y llegar a un acuerdo. Ninguna. Yo Ujú. creo que ellos han tomado a la Asamblea Legislativa como que fuera su finca. Solo hay mensajes de odio, de rencor y de fanatismo, que lo que llevan es a solo aprobar los proyectos enlatados que vienen de Casa Presidencial. Tomando en cuenta esa explicación, yo te puedo decir que la Asamblea Legislativa no cumple su rol Ujú. de poder escuchar a los diferentes partidos políticos que conforman esta asamblea, porque al final de cuentas muchos salvadoreños votaron por nosotros, Sí. pero aquí no existe la situación de igualdad para dar a conocer también la iniciativa que nosotros tenemos. Ninguno. Yo te puedo tomar un ejemplo de que hace más de año y medio yo presenté una iniciativa, un recomendable específicamente para solicitarle a la encargada del Ministerio de Desarrollo Local, que es la señora María Chichilco, ¿por qué se ha retrasado la pensión básica universal para los adultos mayores? Que son $50 que al final de cuentas no le van a solucionar la vida, Sí. pero le va a poder pagar la pieza del mesón, los medicamentos, el transporte. Y hasta este día no hemos encontrado una explicación porque al final de cuentas ni junta directiva se le mandó al ministerio y ni el ministerio respondió. Y hasta este momento se han aprobado presupuestos y ya lleva más de un año que nos entrega esa pensión básica universal Ujú. para aproximadamente 40,000 adultos mayores que viven en situaciones de pobreza y en municipios de escasos recursos. Ha dormido el sueño de los inocentes. Ujú. La única iniciativa que yo te puedo decir que hemos logrado doblegar la mano del oficialismo fue en el tema de la ley especial de notificaciones y parcelaciones para uso habitacional. Aquí en El Salvador te pongo en contexto, igual que en Guatemala, hay diferentes empresas que notifican terrenos que en teoría deberían estar legales para poder hacer eh, la venta de estos lotes. Pero al final de cuentas, aquí por años ha sucedido que empezaron a vender lotes, pero no tenía la regulación esta lotificadora. Una de las más grandes es Argos SADCB. Ujú. Entonces nos unicamos con una asociación que vela por el derecho de las familias, que se llama COFOA. Esta institución empezamos a reunir, hicimos un planteamiento técnico de cómo deberíamos mejorar la ley especial de notificaciones y la presentamos exactamente en junio del año pasado, de las cuales tu servidor la presentó, abanderó, solo tuvo los votos de la oposición, que estamos hablando de menos de 14 votos. Durmió el sueño, después utilizaron la pieza de correspondencia presentada, le cambiaron puntos y comas, le hicieron unos cambios
y presentaron una ley, como que ellos hubieran hecho la consulta. Al final de cuentas, a nosotros no nos interesa ese tema, nos interesa que solucionen a la población. Paralelamente a eso, presentamos a la Fiscalía General de la República alrededor de más de 400 casos de estafa que habían hecho con el pueblo salvadoreño. Hasta este día hay 350,000 familias, 350,000 familias que han pagado su lote por 20, 30 años y ahora están pidiendo su título de propiedad y no se lo quieren dar. Entonces, todos estos casos presentados se llevó a la Fiscalía y capturaron a los representantes legal de esta notificadora, Argos S.A.S.B. Pero no nos quedamos ahí. Teníamos que volver a reconformar esa ley que ellos colocaron, que nosotros habíamos propuesto. Le hicimos nuevos cambios, 11 artículos, una propuesta de 11 artículos. Recibimos a 1,500 personas, tú lo has podido ver en las redes sociales mías y uno que te he compartido. Salimos, tu servidor y otros diputados de oposición, la presentamos en el pleno y sabe lo que contestó Junta Directiva una diputada de oposición. Todo lo que venga de ustedes no se va a aprobar, porque nosotros tienen que venir aquí a nuestra oficina a plantearse la situación. Absurdo, ¿verdad? Absurdo. Entonces, hemos llegado a un momento de que nosotros, la oposición, nos vemos con una pared que el oficialismo ni siquiera pretende poder leer las iniciativas que presentamos. Al final de cuentas no nos hacen el daño a nosotros, no lo hacen el daño al pueblo salvadoreño que están esperando. Pero con este tema de vivienda es tan complicado, Rafa, que ellos, los diputados de oficialismo, para poder tener familias y la prueban de forma expresa, tienen la mayoría. Y no es el mismo proceso que deben hacer con las 350,000 familias que nosotros estamos presentando. Entonces aquí el tema es el siguiente. Hay dos clases de salvadoreños. Los salvadoreños que tienen acceso a la justicia a través de este partido y los salvadoreños que votaron por ellos, pero que no lo reciben y que nosotros lo recibimos como oposición. Y a ellos les cierran la puerta. Otro caso es el tema de los veteranos combatientes del conflicto armado. A ellos se les debe de entregar un aguinaldo todos los años, que está presupuestado. Pero la sorpresa es de que este último año de este gobierno no se lo querían dar, el aguinaldo. Situación que durante 4 años de este gobierno se lo dieron. Yo escuché bastante gritos, había una barricada y vi alrededor de unos 300 veteranos exigiendo que algún diputado saliera. Tu servidor decidió acompañarlos, traían una iniciativa, la presenté en el pleno, solo tuve 8 votos de la oposición y que está presupuestado en ley de la República y no le dieron su compensación económica. Y así te puedo seguir mencionando una cantidad de iniciativas que al final de cuentas con tu legislativa anterior, donde se discutían cosas, había planteamientos, que no era perfecta, sí, pero se discutía. Y ahora no, simplemente vienen proyectos enlatados de Casa Presidencial, se discuten media hora en el pleno y se aprueban utilizando una herramienta legal que se llama dispensa de trámite, que no tiene que pasar a discusión de la asamblea de las comisiones respectivas. Es legal, pero dice el reglamento interno de la asamblea que deben ser condiciones muy extemporáneas la que se lleve una iniciativa por tema de dispensa de trámite. Al final de cuentas, una de esas leyes que ellos pasaron fue la circulación de moneda de curso legal, el Bitcoin, que al final de cuentas hasta las mismas encuestas de ellos indican que es la peor política pública de despegue económico que ha tenido este país, porque hasta este momento solo
el 5% aproximadamente utiliza esta moneda. Y son los mismos que utilizaban con los extranjeros cuando llegaban a la playa de El Salvador. Sí. Los salvadoreños solo utilizaron la plataforma de Chivo Wallet para sacar los $30 que no eran regalados al señor presidente, Sí. que eran gracias a los impuestos que todos nosotros pagamos. Y después cerraron la plataforma. Y esas son las políticas públicas que nosotros decimos. Entonces, esta gente realmente solo aprieta el botón por apretarlo. Cuando hacemos territorio en mi departamento de Libertad y mis colegas a lo largo y ancho de El Salvador, es que la gente tiene mucho temor al exponerse a dar una respuesta en una encuesta. Vemos mucho temor al tema del régimen de excepción que está actualmente. Va a ser la primera votación que vamos a tener con régimen después de la guerra. Sí. Y aquí quiero ser muy puntual. Aquí viene una campaña de miedo, de odio y de oscuridad contra nosotros, los diputados. Ellos dicen que nosotros, si pierden un diputado más, Nuevas Ideas, nosotros vamos a sacar a los delincuentes de la cárcel. Hay que tener 3 dedos de frente para volver a ese tan trágico episodio de El Salvador. Nosotros no vamos a sacar a ningún pandillero de la cárcel. Tu servidor fue uno de los 3 diputados que dio el voto por el primer régimen de excepción, porque escuchamos el llamado del Ejecutivo, porque había una matanza en un fin de semana arriba de 80. Pero ya después tu servidor vio todas las desigualdades que estaba pasando en nuestro pueblo, todas las violaciones a los derechos humanos. Claro, seguimos dando los votos para endurecer las leyes en el tema penal y procesal penal, para que ningún pandillero pueda ver la luz del sol, para que ningún pandillero salga de la cárcel. Pero que ahora me vengan a decir que nosotros queremos sacar a los delincuentes, es una campaña de miedo que está haciendo este gobierno. Lo que sí estoy claro, que este gobierno ha capturado de forma ilegal, incorrecta, aproximadamente 15,000 personas, que su único pecado, Rafael, es vivir en una comunidad vulnerable o marginal como la conocemos, saliendo de la tienda de la iglesia cristiana o católica, lo llevaron preso. He logrado recibir a representantes del movimiento Movir, que es lo que representan a toda la víctima del régimen que son inocentes. Mamá llorando, padres preocupados que tienen la carta de libertad de sus hijos de parte de un juez y que no lo liberan simplemente por un capricho. Rafael, a ellos es a lo que nos debemos nosotros. A ellos es por eso que alzamos la voz para representarlos. Y cuando pregunte el oficialismo que nosotros como Arena, si sacamos mayoría, vamos a sacar los pandilleros, yo hago una pregunta muy importante, Rafael. Hasta este día, 31 de enero, a las 5 y un par de minutos de la tarde, yo no he tenido una respuesta de parte de ningún funcionario de Nuevas Ideas, de parte de ningún diputado de Nuevas Ideas que me diga quién liberó al Croc de la cárcel. Los que liberan a los pandilleros son estos funcionarios que negociaron la sangre de nuestra gente simplemente para tener el poder. Ellos tienen el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Ellos tienen todo el poder. ¿Por qué no contrarrestaron la delincuencia en sus primeros años? ¿Por qué no lo hicieron? Te digo por qué. Porque tenían una negociación permanente. Y esto viene, Rafael, del primer día que tu servidor se sentó en la curul, en el cual destituyeron a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia inmediatamente y colocaron a sus elegidos. Destituyeron al señor fiscal de la República a semanas antes de poder dar a conocer el caso Catedral. El caso Catedral en El Salvador demuestra las negociaciones que tuvo cuando era alcalde de San Salvador con su
anillo más cercano con la pandilla para poder llegar al Ejecutivo. Entonces, la mejor encuesta que tu servidor valida son que todas esas necesidades que ellos prometieron en campaña y después de casi 4 años, 6 meses de estar en el Ejecutivo, ya casi terminando un periodo legislativo en el cual tienen todo el control y todo el poder, no se le han podido cumplir. Falta de empleo, falta de oportunidades, la canasta básica cara, no le han pagado a los familiares de los médicos que murieron el COVID, tomando en cuenta que el presupuesto lo tienen desde hace 5 años. No han construido el Hospital Rosales, han puesto 4 primeras piedras. Una encuesta que han aumentado del 2019 a esta fecha 170,000 hogares que viven en El Salvador con $1.30 diario. La pobreza ha crecido en este país. Y aquí sin importar, Rafael, que entren 10, 15 o un diputado de oposición, lo importante es que ese diputado siga alzando la voz por todos esos grupos que no están siendo representados y que no le están solucionando sus problemas de parte de este gobierno. Por ellos es que a nosotros nos... Y por eso seguiremos alzando la voz para que la libertad y la poca democracia que puede existir después de elecciones podamos construir un modelo, sistema de partidos políticos. ¿Por qué lo digo? Porque este gobierno se ha encargado de destruir ese sistema, aplastarlo, sin importar que no le esté solventando las necesidades al pueblo salvadoreño. Yo te lo respondo que sí. Lo que debe de pasar es una transición del régimen de excepción a un Estado de Derecho, que puedan tener un sistema de leyes que permita no transgerir los derechos de nuestros ciudadanos. Debe haber una política pública permanente en el tema de seguridad, no simplemente de una forma reactiva como es el régimen de excepción. Estamos claros que la percepción de seguridad en este país no se puede negar, pero ¿cuánto tiempo vamos a estar con este régimen vulnerando los derechos del pueblo salvadoreño? Por eso hay que sentarnos en una mesa, dialogar, encontrar puntos de encuentro. Mira, tu servidor y varios diputados de oposición hemos presentado iniciativas en el cual se coloque una mesa en que entre las dos procuradurías, la General y Derecho Humano y la Fiscalía, puedan tener permanentemente en cada departamento para analizar los casos de capturas ilegales y que lo puedan soltar inmediatamente. Pero aquí han pasado 15, 20, 22 meses y la gente todavía presa. Quizás puede ser un negocio para ellos porque todos los meses reciben paquetes que valen entre 80 y $150. Y son más de 70,000 personas. ¿De quién es el negocio? Es la pregunta. Entonces, aquí creo que sí es importante hacer ese proceso de transición, pero que al final de cuentas tenga garantías constitucionales para nuestro pueblo salvadoreño. Primero, porque es un derecho que tenemos los salvadoreños para decidir y que no decidan. En segundo lugar, lo que ya tenemos algunas canitas de más, ya vivimos, pero necesitamos un mejor futuro de oportunidades para los hijos, nietos o los hijos en camino. Porque nosotros, bien o mal, vivimos en libertad, pero a partir del 4 de febrero se puede convertir en una dictadura, donde el cual esta persona, al cambiar todas las reglas del juego del país, se va, si no hay sorpresas, puede seguir en el Ejecutivo de una forma ilegal. Yo creo que al final de cuentas es para, aquí los partidos políticos son los vehículos
Los que gobernamos somos las personas. Entonces ustedes, pueblo salvadoreño, que van a tomar la decisión este 4 de febrero, piensen en su familia y piensen en ese político que lo representa. Esta nueva generación de políticos que estamos al frente de esta situación, porque no representamos el pasado de esos funcionarios que utilizaban los colores y los votos que ustedes le dieron. Pero también nosotros no estamos siendo representados por que son peor que los de siempre. Nosotros lo que pedimos es hallar puntos de encuentro en el cual las necesidades del pueblo no se conviertan en fanatismo, en odio ni en rencor. Porque yo no le deseo mal a Nayib Bukele, y eso hay que decir. Yo no le deseo mal al funcionario. Yo lo que deseo es que este gobierno le vaya bien, porque Francisco Lira y su familia va a seguir viviendo aquí, no va a salir corriendo. Entonces, lo único que pido es que nos sentemos y encontremos ese diálogo, pero sin barreras de odio. Por eso hay que salir a votar. Hay que generar un equilibrio en la Asamblea Legislativa para que no sea simplemente una caja de crédito de parte del gobierno central, que se puedan discutir las propuestas, que no humillen a un representante del pueblo, para poder transparentar los 7 años que este gobierno no ha permitido dar a conocer sus proyectos, de descubrir la negociación de pandillas que él tuvo, de dar a conocer qué han hecho con tantos millones de dólares que se han aprobado. ¿Por qué quiere votar? Por devolverle el 25% que este gobierno le quitó de pensiones a usted, que lo iba a ocupar para pagar deudas, un emprendimiento, o simplemente para pagar el tratamiento de una enfermedad. Por eso, el pueblo salvadoreño tiene que ir a salir a votar. Tiene que salir a votar para devolverle la identidad a los municipios, que una manera tan grave y oscura se redujo de 262 a 44, que al final de cuentas lo que necesitaban los municipios eran recursos, porque las necesidades siempre están, solo cambian los nombres. Mira, independientemente de los resultados que tengamos, se deben recomponer muchas cosas, incluido el Partido Arena. Se deben de recomponer para hacer una propuesta real para las próximas elecciones en este país. ¿Por qué? Porque nosotros como nueva generación no tenemos culpa de lo que hicieron en el pasado, pero sí estamos claros que estamos cargando toda una campaña sucia que está generando el oficialismo contra nosotros. Estamos claros que hay nuevos líderes que debemos de representar a nuestro pueblo. Y como te digo, sin importar de que se gane o se pierda, muchos o pocos diputados, el trabajo comenzará para hacer una propuesta real en las próximas elecciones.